Sí, 20 minutos. Estamos en línea conversando hoy de economía y de cómo vemos este segundo semestre, cuáles son las expectativas, sin contar con esa espada de Damocles de nuestro querido amigo Adrúbal Olivero, que todas las semanas te está diciendo va a subir el dólar, va a subir el dólar, va a subir el dólar. Y bueno, no vamos a tocar el tema de que vamos a tener un dólar a 70 bolívares en diciembre, porque bueno, todavía no sabemos si eso es verdad. Según los cálculos de Adrúbal, sí. No me meto con Adrúbal porque también formo parte del circuito. Pero bueno, me acompaña el profesor Edison Morales y el profesor Gustavo Machado. Primera pregunta para ambos, profesor. Profesores, hagamos un breve corte. ¿Cómo quedó la economía en este photo finish en el primer semestre? Para que demos ese paso al siguiente. Inflación, pero llevamos según nuestro amigo Banco Central de Venezuela, 29,50 es el tipo de cambio oficial en este photo finish el 1 de agosto. A ver, ¿con quién comenzamos? El más joven primero, ok. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Básicamente, si queremos hacer un diagnóstico de la economía venezolana, lo primero que tenemos que decir es que era un paciente que tenía algunos problemas y pesaba 100 kilos a finales del 2013 y a finales del 2022, dependiendo de la medición, porque precisamente otro de los inconvenientes graves que tenemos en la actualidad en la economía venezolana es que efectivamente pues no contamos con información oficial suficiente publicada, aunque por supuesto los técnicos siguen haciendo su trabajo. Ese paciente está entre 26 o 28 kilos dependiendo del doctor al que le pregunte, o en otras palabras, al economista al que le pregunte. Exacto. Entonces, dicho esto, fundamentalmente, ¿cuáles son los síntomas por los que podemos hablar de un cambio de tendencia en comparación al año pasado? ¿Ven? Que efectivamente sí hay consenso en que la economía creció. Un primer síntoma es que a pesar de la incorporación de Chevron, cuando analizamos la fuente, los reportes que da la OPEP en su fuente secundaria, que es la que se obtiene pues precisamente de los mercados, pues la producción petrolera está básicamente estable. Un segundo síntoma es que vemos en nuestra propia cotidianidad, con las cifras que ofrece la Cámara de Comercio de Maracaibo, que el costo de la canasta alimentaria medido en dólares está retrocediendo. Y un tercer indicador, en este momento la única organización que está ofreciendo cifras, independientemente de la magnitud, pero es quien las está publicando, que es el Observatorio Venezolano de Finanzas, que no solo planteó en días recientes que durante el segundo trimestre pues hubo una disminución del nivel de actividad económica, sino también corrigió la cifra del primer trimestre. Y entonces tenemos una caída del primer trimestre de menos 7,6, una caída del segundo trimestre de 6,3, y entonces eso, tener 2 trimestres consecutivos con caída en el nivel de actividad económica, pues efectivamente es lo que constituye técnicamente la definición de recesión. Entonces estamos en un ambiente pues comprimido y lógicamente la apuesta está a que efectivamente en el segundo semestre pues el efecto de arrastre pues de la actividad petrolera sea mayor, pero siempre teniendo pues la cautela, el cuidado de entender que estamos tratando con un paciente que se ha visto muy debilitado en los últimos años, y por eso que hablar de predicciones de fin de año pues es altamente riesgoso. Hay que estar calibrando todo el tiempo los modelos estadísticos, y fundamentalmente lo que uno recomienda es, mire, observe lo que ocurre cada 30 días para ir calibrando sus modelos estadísticos, y a los empresarios, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, mire su flujo de caja, haga su revisión presupuestaria,
por lo menos una vez al mes, porque la volatilidad macroeconómica de estos tiempos así lo demanda. Claro, ahora usted me dejó ahí dos pelotitas botando en el medio del campo, porque una tiene que ver con el tema de los datos. Aquí le digo que este 3 de agosto, en Maracaibo en datos, un vistazo a los datos más relevantes de la ciudad desde el auditorio de la Cámara de Comercio, la Unidad de Información y Estadística y la Cámara de Comercio de Maracaibo brindarán a las 4:30 de la tarde, este 3 de agosto, en su primer after office del mes de agosto, algunos datos de investigaciones que realizó la Cámara de Comercio y su Unidad de Información y Estadística, una herramienta para calibrar relevantes datos de la ciudad, y así como el tema de los habitantes, ¿no? Pero adicionalmente a eso también me dejó votando que habló de las pymes, pero no tenemos información, data que compartir importante del sector industrial. No tenemos información importante de compartir del sector turístico, que nos acabamos de tener cerquita por allí, y mucho menos de los hoteleros hemos tenido algo un poquito más información, pero nos hace falta realmente esos datos para poder tomar decisiones y, por supuesto, ante ese escenario económico que nos planteaba el profesor Machado para el resto del año. ¿Qué tiene que decir eso, profesor Enzo? Bueno, eso es una realidad, y muchas gracias por la invitación, Alberto. Lo traje en combo porque así sí, claro, sabe mejor. Es una realidad, al no haber data, al no haber estadística, es imposible interpretar los resultados de la actividad económica, pues. Solamente se pueden dar algunas especulaciones, y las consultoras que tienen el dinero para invertir en encuestas son las que pueden dar algunos datos, ¿no? Y que cuando también se nos acercan multilaterales o cualquier tipo de fuente de financiamiento, se hace más cuesta arriba porque no tenemos cómo probarla. No tenemos, y por eso es que Venezuela está fuera del contexto financiero internacional prácticamente, y del Fondo Monetario, porque ni el Banco Central aporta las estadísticas, ni ningún ministerio a nivel nacional aporta estadísticas, alguno que otro importante. Voy a puntualizar algunas cosas que son de lo que planteó Gustavo. Lo primero es la caída en el consumo del sector público, una caída brutal. El gobierno, por no tener suficientes ingresos por divisa, dejó, o sea, no pudo financiar parte de la demanda agregada de la economía, y es la principal causa que en el primer semestre se está dando. Y el otro elemento importante es que la caída de la demanda, ¿no?, es, por supuesto, una caída en el consumo del sector público, y al darse una caída del consumo en el sector público, los sectores que estaban levantando la economía, fundamentalmente el sector comercio, también se vino abajo. Entonces tienes dos factores importantes allí que explican la caída de la economía en el primer semestre. Ya Gustavo dio la cifra, 7.6, ¿no? Y 6,3 en el segundo trimestre, ¿no? El otro elemento importante que hay que señalar acá, desde el punto de vista de las estadísticas, es que lo que dijo Gustavo, pues, si el gobierno no puede levantar ingresos vía petróleo, porque prácticamente las exportaciones petroleras no se elevaron como se pensaba en el primer semestre al comenzar este año, también es imposible que el Estado pueda financiar. Hay mucha esperanza en Chevron de la economía. Yo voy a decir algo, no sé si será algo que me ocasione problemas, ¿no? Pero Chevron lo que está haciendo es cobrar el dinero que el Estado venezolano le debe, que PDVSA le debe, para poder levantar prácticamente toda esa deuda que Chevron tiene con el Estado. Se suman muchas cosas. Que el Estado tiene con Chevron. Ahí se suman muchas cosas, porque incluso en la oportunidad de levantar las operaciones en el sur del lago,
hasta que tú no tengas la toma de decisión alrededor de el dragado, no vas a poder sacar con buques con alto calado, porque bueno, simplemente no te lo va a permitir el espacio que te da el canal. Pero también vemos otros dos elementos de la economía que aparecen aislados, pero también te van sumando puntos en estos temas. Por ejemplo, a un gran banco, de los primeros 5 bancos del país, emitió una nota de prensa que publicamos en estamosenlinea.com.be hace menos de 2 días, donde decía que su cartera de crédito había pasado de 500 millones a 1.000 millones en el primer semestre del año. Y aquí estoy viendo el último reporte del Faro Farmacéutico que nos hace llegar la gente del grupo Leti. Mira este dato: el mercado total nacional de enero a junio de este año creció 4,86%, llegando a los 96,6 millones de dólares, lo que significan 4,4 millones de unidades más que el mismo periodo anterior pasado. La industria de producción nacional representa el 60% del crecimiento total del mercado, 2,6 millones de dólares. El consumo de medicamentos para las patologías crónicas de mayor incidencia en el país se incrementaron en el primer semestre. El mercado genérico mantiene un aporte sostenido, creciendo un 12,69%, capitalizando 4,2 millones de dólares más que en el mismo periodo anterior, y que representa el 39% del mercado total, y la producción nacional aporta el 65,42%. ¿Qué va a pasar ahora este segundo semestre del año? Cuando se acabó el puerta a puerta. Dos informaciones más que es importante antes de pasar al segundo semestre. La primera es la caída del poder adquisitivo del dólar. Sí. O sea, al finalizar el primer semestre nosotros tenemos que pagar $418 por los mismos 100 que pagábamos en el 2019. O sea, exacto. Una cosa casi lloro. bien importante y bien fuerte. Claro. Que la inflación del primer semestre se disparó también. O sea, y tercero, con respecto a lo que tú estás diciendo, esos son dos tipos de empresas particulares, pero hablemos de lo otro. La construcción en postración, sí. La industria manufacturera con una capacidad instalada de alrededor del 30%. Y no me toque el tema de que la manufacturera está sufriendo, pero fuertemente, el tema de que está llegando contrabando, de que está llegando falsificación, y por supuesto afecta a sus ventas. Eso afecta a sus ventas. Y por supuesto le resta competitividad a la industria manufacturera, además de yo diría que la penetración de toda esa cantidad de productos colombianos no permite que la industria pueda levantar la producción. Y ahora sumen el puerta a puerta, que bueno, por supuesto ese nuevo puerta a puerta veremos mucha menos importación desordenada, y nos vamos a tener que ver obligados a tener más importación ordenada, ¿no? No, que fíjate, ¿cuál es la preocupación de fondo? La preocupación de fondo es que se está generando una suerte de economía dual. Tú estás observando nichos, por ejemplo, el tema de medicina, en alimentos, en ciertos rubros, que efectivamente en semanas anteriores tuviste la oportunidad, y fue una muy buena entrevista de efectivamente conversar con el presidente de ANSA, pero el punto es que estamos viendo mejoras en ciertos nichos, pero hay otros nichos que efectivamente no terminan de responder. Y por supuesto, al fin y al cabo, y por eso es que insistimos tanto en tratar a la economía como un paciente, la idea es que el cuerpo funcione plenamente. No basta con que efectivamente, estoy muy bien del corazón, pero los riñones ando complicado, ¿no? Entonces, el punto es que para que el cuerpo funcione plenamente, pues necesitamos pues que todos los sectores arranquen de manera simultánea, y precisamente uno de los retos fundamentales es lograr pues esa secuencia de encendido pues que arrastre a todos los sectores. Miren, no se pierda mañana a las 3 de la tarde en esta señal. Vamos a tener al presidente Luis Alberto Rusián de la Cámara Venezolana Colombiana, que nos va a dar los datos frescos de este primer semestre en toda la relación importación-exportación Venezuela-Colombia. 2:35
Pausa de publicidad y ya continuamos con los profesores Edison Morales y Gustavo Machado. Les tengo a los profesores otra pregunta porque nos acompañan el profesor Edison Morales y Gustavo Machado, yo le digo que cruzar los apellidos, al respecto de esta nueva ley, hablando de la economía, profe, porque entonces del 1 de agosto hacia allá no estaba esa ley de armonización tributaria. Entonces eso también viene a apretar un poquito los presupuestos de los municipios. Pero nosotros hemos tenido en momentos separados y ahora por primera vez juntos esta discusión con respecto a los impuestos municipales, a los tributos municipales. Y es que, si vas a colocar de tope el 3%, ¿cómo le explicamos a los concejales y a los alcaldes, no importa el color político, que no pueden usar el tope? Que necesitamos en esta economía donde tenemos una alta recesión, una caída impresionante en los últimos años, que comencemos desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Adelante, profesor Machado. Bueno, efectivamente, ¿cuál es el punto? Que la idea es que generar las condiciones más propicias, más atractivas para que la actividad económica se genere pues en el ámbito territorial correspondiente. Ahora, también aquí hay que hablar con el corazón en la mano. En Venezuela, si queremos discutir el tema de la carga tributaria, pues efectivamente la conversación no solo debe limitarse al ámbito municipal, debe también realizarse en el ámbito nacional, porque en definitiva de lo que se trata es que efectivamente las condiciones en materia tributaria sean propicias para que se genere un incremento importante en la producción. En los 60 y en los 80, por ejemplo, ahí en ese caso la economía norteamericana pues provee muy buenos ejemplos en los que ocurrió que se rebajó la tasa impositiva y la producción creció más que proporcionalmente. Y al final el Estado terminó recaudando más. Claro. Porque precisamente el incremento en la producción fue más que proporcional a la rebaja impositiva que generó ese estímulo. Entonces, el punto aquí está en tener ese diálogo entre las autoridades gubernamentales y el sector privado para de manera conjunta pues ir realizando pues los ajustes necesarios para alcanzar estos objetivos de máxima recaudación para el sector público y de mayor nivel de producción para el sector privado. Y como diría la gaita, y es propicia la ocasión, porque entonces ahora con el cambio, con esta nueva ley orgánica de la armonización tributaria, vienen inmediatamente 90 días de vacaciones de ley donde tengo que cambiar las ordenanzas. Entonces, cambiar las ordenanzas no puede ser otra vez un proceso de salgo a pasear por 3 sitios, levante la mano y aprobado, cuando sabemos que tenemos una alta evasión de impuestos municipales. Ahora sí me voy a poner los pies sobre Maracaibo. Una alta evasión, unas tasas que aparentemente sí están en el tope o por debajo del tope, cercana a 3 o en el 3%, pero que no nos sirven, que necesitamos bajarla mucho más, porque están directamente, y proporcionalmente van directo contra el ingreso bruto, y eso es un buen porcentaje antes de los gastos, antes de los costos, y que necesitamos que, como usted acaba de decir muy bien, esa base de la pirámide se amplíe. Y la matemática, y ahí sí no falla, la matemática en la economía no nos falla. Si nosotros tenemos una tasa más pequeña, vamos a tener una base de recaudación mucho más amplia y por tanto el municipio va a poder recuperar muchísimo más ingresos de lo que tiene en este momento, ¿no? No solo hay una alta evasión, sino que también hay una alta informalidad. Correcto. O sea que la gente, viendo las tasas del impuesto a las actividades económicas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Maracaibo, dice, ahí me voy yo. Y ahí me voy. Exacto. Entonces se fueron para la informalidad, cerraron la Santa María y se pusieron a vender por la ventanilla más chiquita, como la de la farmacia. Exacto, tipo Instagram. Se pusieron todo por Instagram. Todo por Instagram. Entonces, ese es el primer elemento. El otro es que lo que es clave, lo que ustedes dos están diciendo, pues,
hay una alta correlación entre reducción de impuestos y aumento en la recaudación. Hay una alta correlación y Gustavo siempre tiene una curvita por ahí que le muestra a todo el mundo, que es la curva del Laffer. Claro. A medida que tú vas subiendo la tasa impositiva, la recaudación te va bajando y a lo que llega al tope de la curva, ¿no?, en el nivel más alto, si sigues estableciendo o subiendo los impuestos, la recaudación entonces ya va a ser negativa. Claro, y en este momento nosotros no queremos tener la razón, pero es que la curva es matemática, hay una fórmula, una ecuación, y es necesaria para la designación de la política económica en este momento en el municipio, porque cuando tú ves esa tasa en el 3% y los pocos que les están pagando, dice, oye, ¿cómo llevo esto por los próximos 6 meses? Nos podemos dar la oportunidad de que los próximos 9 meses lo hagamos al 1%, a ver si logramos de verdad tener un mayor impacto. Sobre todo porque ayer que conversábamos con Oscar Serpa, el presidente del IMAO, y tiene otro gran dato importante, y es que de una manera cínica, los zulianos, en este caso los maravinos, quieren que haya recolección de impuestos, recolección de residuos sólidos, pero paga el 10%. Paga el 10%, exactamente. Y yo, si eso no es llamarse vividor en otro Claro. porque uno dice, bueno, no, son unos vividores. Yo entiendo que puede haber un porcentaje de la población que no puede pagar, eso está claro. Pero ahí es donde el subsidio debe llegar. Pero es que estoy seguro que más que ese 90% hay un gran porcentaje que sí puede pagar y que de hecho compras las bolsas de la basura y básicamente son los mismos $10 de lo que cuesta el aseo urbano. Así como nos explicaban ayer, mira, si buscas un burrero y que se lleve la basura 2 o 3 veces a la semana, bueno, estás pagando como $15 al mes también. Estás pagando más dinero que al burrero que lo que está recolectando la basura. Pues. Y eso también pesa del lado del impuesto municipal. Entiendo que no tenemos en este momento ingresos por situado, pero si no vamos a si lo que el corazón del tributo, en este caso así como de la data, son estas ordenanzas para poder operar como municipio, y tengo que buscar la forma de que todos paguen algo para que todos podamos tener un mejor servicio. Por supuesto, esa es la realidad. Ahora, profe, ya para ir cerrando, porque lo conversamos al principio del tema de los sectores, hablamos del tema industrial y hablamos del tema también de los diferentes nichos importantes como el agropecuario, el ganadero, todo lo que tiene que ver con el agricultor, la acuicultura. Nosotros hemos estado trabajando y seguimos trabajando en poder tener índices adelantados, poder tener información con la que podamos modelarnos de aquí a fin de año y de manera subsecuente. Para quienes nos escuchan, ¿cuál es el beneficio de empezar a compartir esa información? Primero explicamos qué son los indicadores adelantados. Los indicadores adelantados son unos indicadores que pueden predecir qué puede pasar en periodos posteriores en términos de crecimiento económico, aumento de la producción, de la inflación, etcétera, pues. Por eso se llama adelantado, porque si tú aplicas hoy, ¿verdad?, estos indicadores adelantados en un periodo, 2, 3 periodos posteriores, el empresario, sobre todo el empresario y el mismo Estado, pues, los mismos gobiernos locales y regionales pueden ver cuál podría ser lo que va a pasar en la actividad económica. Si los indicadores te muestran así que la economía va a crecer, entonces, ¿qué viene detrás de eso? Viene inversión, viene más empleo, viene más aumento en la producción. Pero si el indicador te muestra lo contrario, te muestra que puede venir un periodo recesivo, entonces el empresario tendrá que tomar la decisión, pues. O sea, no voy a ampliar la capacidad productiva, no va a haber más empleo y por supuesto se va a caer el crecimiento económico. Entonces los indicadores adelantados son básicos para conocer cuál va a ser la tendencia final de la economía en determinados periodos. Vale, que nos va compartiendo esas luces, esa luz de esperanza
que a veces de esperanza o a veces simplemente de, ¿sabes? Alto, porque la cosa no va por donde quisiéramos, pero por lo menos tengo algo, un indicador con el que yo puedo trabajar, con el que puedo tomar decisiones, ¿no? Casualmente esta mañana, bueno, el profesor Edison Morales y yo estábamos en el evento fue la primera rueda de prensa oficial de la nueva Junta Directiva de Fedecámara Zulia, y bueno, estaban todos los medios, y yo creo que nos levantamos con todas esas palabras que nos dio Alex Balsa, el nuevo presidente de Fedecámara Zulia. Nos levantamos con, ¿sabes? Hay esperanza, hay ganas de trabajar, muy centrado en todo el tema de lo que viene con de la zona económica especial, de cómo se está preparando, por supuesto, para que el Zulia, y sobre todo no solamente el Zulia, sino las empresas y las cámaras bases que forman parte de Zulia comiencen a trabajar más y mejor por el desarrollo local, y por eso es que es tan importante lograr tener estos índices adelantados para empezar a tener un poco más de orden, ¿no? No, sin duda alguna. Cuando revisamos la literatura y buscamos, por ejemplo, la definición de ciudad inteligente, de lo que se trata es de integrar datos y tecnologías digitales en un enfoque pues estratégico con el propósito de combinar crecimiento económico, mejoras ambientales y, en definitiva, mayores niveles de bienestar para los ciudadanos. Entonces, aquí el tema de fondo es que todas estos planteamientos económicos, sociales, ambientales, tienen que estar en el marco de un gran plan pues de ciudades inteligentes. Maracaibo en el 2029 cumple los 500 años y por eso es que apreciamos tanto el aporte que hace, por ejemplo, el maestro Boris Castellano con el tema de las cuencas sociales, y efectivamente está todo este movimiento nacional que ahora está promoviendo este término de cuencas sociales resplandecientes, entendiendo pues que una ciudad por sí mismo no puede resolver todos sus problemas, sino que efectivamente realiza intercambios, transacciones con otros ámbitos territoriales. Claro, de eso se trata. Profesores, muchísimas gracias por estar en línea, como siempre, con nosotros. Yo voy a tener que hablar con la rectora de la Universidad de Zulia. Ya a mí me toca por homologación el título de economista también, después de tantas horas aquí. El profesor Gustavo Machado y el profesor Edison Morales. Bueno, será hasta la próxima oportunidad, siempre en este análisis tan agudo de nuestra economía. 2:53 minutos, hacemos una breve pausa, estamos en línea.